Bueno, seguimos con sistema gastrointestinal. Estoy seguro que los que están oyendo ahorita tal vez no han tenido la oportunidad de revisar todas las clases, entonces voy a tratar de ser despacio y enfatizar algunos puntos importantísimos de esta clase. Lo primero que vamos a revisar es que cuando hablamos de la función hepática podemos objetivar mediante exámenes de laboratorio el porcentaje, el grado de afectación o la funcionalidad de la función hepática, y podemos establecer, dependiendo de la afectación de los laboratorios, si nos enfrentamos ante un escenario de lesión hepatocelular o lisis de los hepatocitos, si vamos a ver más bien retención de bilirrubina y marcadores que sugieran que la motilidad y la función de la excreción de la bilirrubina se encuentra comprometida. Los diferentes elementos que sintetiza el hígado a manera de derivados de colesterol y de proteínas, los podemos objetivar mediante la cuantificación de albúmina, de los factores de coagulación y de algunos elementos como el amonio, que pues son subproductos del metabolismo de los nitratos. Y por supuesto, la función hepática también se puede objetivar mediante estudios de imágenes que van desde la ultrasonografía, pasando por estudios de imágenes más avanzados como la resonancia magnética, estudios avanzados de la vía biliar como la colangioresonancia y la utilización de vibración y modalidades especiales de ultrasonido para cuantificar la elasticidad como un surrogado de la cantidad de fibrosis hepática que se conoce como elastografía. Por supuesto que el diagnóstico definitivo de cualquier lesión hepática al final, a veces, porque a veces ni siquiera con la biopsia es posible, pues es el análisis de tejido para determinar de manera a nivel de microscopio cuál de todas las entidades nosológicas que pueden afectar al hígado es la que nos encuentra o la que nos estamos enfrentando. Entonces, a manera general, sin entrar en detalle, pero les dejo ahí para que lo revisen, existen lo que en medicina se hablan patrones de afectación de pruebas de función hepática. Entonces vamos a tener daño hepatocelular, que puede ser hepatitis de todas las etiologías que se les ocurra, la alteración colestásica, que lo que predomina es la retención de bilirrubina y fosfatasa alcalina más que la elevación de las enzimas de inflamación del parénquima hepático, por decirlo de alguna manera, aunque la ST es muchísimo menos específica que la ALT, para que tengan el dato, y infiltrativo, en el que el principal problema es la retención de fosfatasa alcalina y bilirrubina, como en la patología neoplásica de la vía biliar. Y a veces tenemos enfermedades no hepáticas que pueden simular afectación de las pruebas de función hepática mediante elevación de bilirrubina, mediante elevación de enzimas hepáticas, mediante elevación de fosfatasa alcalina, que no siempre es de origen hepático. Por ejemplo, la fracción ósea de la fosfatasa alcalina puede elevar falsamente en algunas enfermedades de compromiso de hueso. Entonces, de manera general, cuando nos enfrentamos a la lesión hepática, tenemos que tratar de abordarla desde este enfoque, el enfoque de los patrones de daño. Y ahora, entrando pues propiamente en materia, hay que mencionar hepatitis. Hepatitis es un tema muy extenso, muy complejo. Cada causa de hepatitis es en sí misma motivo de una o varias charlas, que lo diga, por ejemplo, las hepatitis autoinmunes, las hepatitis tóxicas, por ejemplo, la intento autoeliminación con acetaminofén, que es muy frecuente, hepatitis virales. Los virus hepatotrofos precisamente llevan el nombre de virus de hepatitis, afectaciones bacterianas, problemas de enfermedades sistémicas, inclusive la trombosis o la caída en la irrigación vascular y la perfusión hepática puede generar hepatitis por hipoperfusión o hígado de shock. Entonces son muchas las causas por las que puede generarse hepatitis.
Y vean que en los patrones de lesión hepatocelular hay algunas que tienen comportamientos característicos. Entonces hay que analizar las que uno más frecuentemente se topa. Un ejemplo es la hepatitis alcohólica. Ya cuando revisen la clase de pancreatitis van a ver que pues el etanol es un agente irritante crónico que a nivel de hígado produce un intermediario tóxico y reactivo que es el acetaldehído, el cual altera la capacidad de funcionar el hígado normalmente y desorganiza la composición de las membranas de los hepatocitos, generando una anoxia crónica. Entonces, si ustedes ven la ingesta de 40 gramos de etanol por día por varios meses o años, dependiendo de factores genéticos y etnia, por ejemplo, 40 gramos de etanol más o menos corresponde a un litro de cerveza de 5% al día. Por varios meses, en algunos casos, por años, en algunos otros, el consumo crónico de alcohol en casi la totalidad de los casos va a llevar a por lo menos la presencia de hígado graso alcohólico, que es la infiltración de células del tejido adiposo dentro del parénquima hepático. Y eso pues se conoce como enfermedad hepática o hígado graso del alcohólico, que en un porcentaje menor, pero no despreciable, progresa al cuadro inflamatorio secundario al hígado graso alcohólico, que es la esteatohepatitis alcohólica, que puede de manera abrupta convertirse en una hepatitis alcohólica aguda y de manera crónica puede perpetuarse como una anoxia dañina y progresar a la cirrosis alcohólica, de los cuales un porcentaje terminará padeciendo de carcinoma hepatocelular. Entonces, no es despreciable. El hígado tiene una capacidad adaptativa al consumo crónico de alcohol. Sin embargo, llega el momento en el que debe modificarse su microarquitectura para poder sobrellevar, y secundario precisamente a la injuria crónica, como se puede ver en esta imagen, el etanol per se, y mediante la producción de acetaldehído se convierte en un generador de radicales libres que por sí mismo puede desencadenar apoptosis y necrosis por la vía del estrés oxidativo. Además, esta muerte celular, en conjunto con la disbiosis secundaria al consumo crónico de etanol a nivel de la flora intestinal y a nivel de las bacterias que se circulan en la circulación portal, van a saltar un montón de patrones de moleculares asociados a daño y asociados a patógeno que van a desencadenar una cascada inflamatoria que termina desencadenando fibrosis como fenómeno terminal de la cronicidad. Entonces aquí se ve, por ejemplo, la esteatosis hepática, cómo se ven vacuolas de adipocitos o de grasa rodeadas de un tejido fibroso incipiente que las está rodeando. Entonces, este fenómeno hay que tener presente que los adipocitos son células localmente activas en lo que corresponde a generación de matriz extracelular y fibrosis, y también hormonalmente activos. Entonces, este fenómeno de infiltración grasa es la lesión precursora a la fibrosis alcohólica o a la cirrosis alcohólica secundaria a hígado graso alcohólico. Otra de las causas de hepatitis aguda que vemos con frecuencia a nivel de hospital es la intoxicación con acetaminofén. A dosis inclusive discretamente altas, el acetaminofén es bien tolerado. Lo que pasa es que mediante la vía de los citocromos, cuando se metaboliza en un metabolito intermedio que se conoce como NAPQI, el NAPQI debe ser rápidamente reducido con ayuda de glutatión transferasa en metabolitos más estables como la cisteína. Lo que pasa es que si tenemos una conversión masiva por
alta concentración de acetaminofén en el torrente sanguíneo, vamos a tener mucho NAPQI y se va a saturar por completo la vía de la glutatión transferasa. Y el estrés oxidativo secundario a la acumulación de NAPQI va a generar destrucción hepatocelular y hepatitis de tipo hepatocelular, que característicamente tiene varias fases. Sin embargo, se escapa de esta clase de profundizar en cada tipo de hepatitis. Básicamente es como un panorama general. Tenemos esteatohepatitis no alcohólica, lo que se llama el hígado graso, que común y corriente escuchamos lastimosamente con muchísima frecuencia en los ultrasonidos de abdomen, que son pues por factores genéticos, factores relacionados con dieta. Vamos a tener el fenómeno primario, que es la esteatosis hepática o la infiltración grasa, que con el paso de los años, esto se va a transformar en un proceso inflamatorio crónico conocido como esteatohepatitis, que por supuesto, como buen proceso inflamatorio crónico no controlado, terminará en el fenómeno terminal de todas las hepatitis crónicas, que es la cirrosis, de los cuales un buen porcentaje terminará muertos o con necesidad de trasplante, y un porcentaje nada despreciable culmina en hepatocarcinoma. Entonces, antes existía una categoría de hepatitis que era criptogénica, y parece ser que muchas de esas hepatitis a las que no se les encontraba causa era secundario a trastornos de hígado graso, precisamente porque en determinado momento no se le dio tal vez el rol tan preponderante que tiene actualmente en el estudio de la enfermedad hepática crónica. De los virus de hepatitis podemos hablar días. Sin embargo, es importante saber que existen diferentes tipos de hepatitis, que podemos contraer hepatitis, por ejemplo, hepatitis A por contaminación alimentaria o de agua, que podemos adquirir hepatitis B como una enfermedad de transmisión sexual, que podemos contraer hepatitis C por transfusiones en algún momento histórico donde no se revisaban todos los virus o no se disponía de la información suficiente. Muchas personas fueron inoculadas inadvertidamente con virus hepatotrofos que no se conocían en el momento, siendo la hepatitis C la que tiene mayor riesgo de cronificación y por ende una de las que más frecuentemente va a requerir tratamiento. Y prácticamente todas las hepatitis que se cronifican se pueden convertir a malignidad. Entonces, a tener en mente que la hepatitis viral también puede terminar en enfermedad neoplásica. Y tradicionalmente la hepatitis se analiza estudiando los diferentes marcadores de inmunidad que se elevan en suero, la asociación de síntomas como fiebre, dolor en el hipocondrio derecho y la aparición de ictericia, que es la coloración amarillenta de los tejidos y mucosas por acúmulo de bilirrubina, que ya vamos a entrar en detalle precisamente en unos minutos. Entonces, vean que obviamente omití una gran cantidad de causas de hepatitis. Sin embargo, las que se cronifican tienen precisamente en común fenómenos inflamatorios y autoinflamatorios que perpetúan la anoxia inicial, usualmente en personas que tienen comorbilidades que no les ayudan, como obesidad, dificultad al acceder a una dieta saludable, sedentarismo. Entonces, lastimosamente, nuestro estilo de vida nos está pasando la factura en lo que corresponde a enfermedad hepática. Y específicamente la cirrosis, uno de los conceptos que más se insiste es que la cirrosis es un diagnóstico histológico. Uno no puede ver a una persona y decir automáticamente que tiene cirrosis, porque el término cirrosis no es propio del hígado y además es una condición en la que se debe mostrar una progresión fibrosante y difusa en forma de nódulos que altera la arquitectura normal del hígado. Básicamente vamos a ver que la injuria crónica lleva a proliferación de proteínas de alta densidad en el espacio subendotelial con adipocitos activados que son
células que generan fibrosis y además compromiso en la que es las células vigilantes, como las células de Kupffer, a nivel de sinusoides, que pues evidentemente predisponen a cronificación de la lesión inflamatoria. Entonces aquí vemos la lesión, la necrosis, la injuria inicial sobre el hepatocito va a liberar enzimas hepáticas a nivel local y además detritos celulares que se comportan como patrones moleculares asociados a daño celular. Esto nos va a generar activación de las células de Kupffer, que son pues la primera línea de defensa en lo que corresponde al hígado, y de manera secundaria activación de elementos del sistema de defensa como linfocitos, monocitos, y además vean aquí el rol del adipocito, tanto como favoreciendo la proliferación y diferenciación de miofibroblastos, generando aumento de matriz extracelular y sustrato para que se dé la fibrosis junto con síntesis de proteoglicanos y varios tipos de colágeno, y además inflamación crónica con lesión hepatocelular irreversible que progresa a cirrosis, que se va a manifestar como las complicaciones o manifestaciones típicas de la cirrosis. Entonces, el fenómeno de cirrosis es esto: fibrosis y alteración de la arquitectura normal del hígado con compromiso de su función. Tradicionalmente se habla de cirrosis micronodular y cirrosis macronodular, siendo que a veces algunos tipos de cirrosis más típicamente se asociaban con algún patrón como el alcohol y la cirrosis micronodular, y otras enfermedades con cirrosis macronodular. Es importante que noten que esta clasificación macro se correlaciona de manera bastante evidente con las imágenes ultrasonográficas. Vean cómo estos macronódulos se pueden apreciar con una alteración de la cápsula y una alteración importante de la arquitectura normal ultrasonográfica o tomográfica del hígado. Y en este caso, más bien, los cambios son a nivel de parénquima y son mínimas las deformidades adoptando ese patrón micronodular. Desde el punto de vista clínico, este hallazgo per se no permite distinguir tipos de hepatitis entre sí. Sin embargo, se sigue utilizando y es importante que conozcan pues a qué se refiere con cirrosis micronodular y cirrosis macronodular. Enfermedades que pueden progresar a cirrosis, básicamente todas las causas de hepatitis crónica o que se puedan cronificar, como trastornos congénitos, como enfermedad de Wilson por problemas de metabolismo del cobre, deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una enzima que degrada una elastasa leucocitaria, la presencia de esteatohepatitis crónica, virus hepatotrofos cronificados. El alcohol a veces es factor de muchas de estas otras condiciones, lastimosamente, e inclusive la obstrucción al flujo venoso, la congestión hepática crónica, como en la trombosis de las suprahepáticas, y como habíamos visto en la clase de cardiovascular, la falla cardíaca derecha genera congestión hepática y eventualmente puede terminar en cirrosis, sin que sea una causa necesariamente hepática. En este caso es una causa extrahepática de cirrosis. Y la cirrosis la vamos a ver como síntomas y signos de la insuficiencia hepática propiamente, como las alteraciones del metabolismo, la disminución en el aclaramiento de medicamentos tóxicos o hormonas, la conversión y diferenciación de andrógenos en estrógenos con atrofia testicular, ginecomastia o crecimiento de la glándula mamaria en el caso de hombres, desnutrición por mal síntesis y por mala síntesis de cofactores necesarios, trastornos en la coagulación o sangrado fácil, arañas vasculares por aparición de nuevos territorios vasculares por el cortocircuito hepático y un aliento característico bastante pesado que se conoce como fétor hepático, que es un mal aliento muy típico de la cirrosis. Y la
cirrosis se puede reagudizar de varias maneras. De una entidad clínica que se llama falla hepática aguda sobre crónica, la cual pues es en sí misma una entidad y no vamos a entrar en detalle en esta clase, o las clásicas descompensaciones de la cirrosis, que son pues ascitis y la subsecuente infección espontánea de este líquido intraabdominal libre producto de disfunción hepática, la ganancia de peso y retención de volumen o edema, sangrado digestivo, encefalopatía y síndrome hepatorrenal. Todas estas las vamos a revisar a continuación. Entonces, la cirrosis se va a manifestar como problemas de síntesis o de función hepática, en este caso acumulación de sustancias tóxicas y metabolitos intermedios que se comportan como neurotransmisores falsos que generan alteración del estado de la conciencia o encefalopatía, retención de bilirrubina que se conoce como ictericia, y la hipertensión portal o el aumento de la presión venosa a nivel del sistema esplácnico va a generar territorios venosos tortuosos, siendo las varices hemorrágicas la manifestación más aparatosa a nivel del esófago, y la ascitis por trasudado y por caída en la presión oncótica por mala síntesis proteica, que nos va a producir o nos va a facilitar la aparición de peritonitis bacteriana espontánea o infección espontánea del líquido ascítico por translocación bacteriana, y puede contribuir, aunque no necesariamente es el único factor relacionado, con la aparición de falla renal secundaria a falla hepática o síndrome hepatorrenal. La ascitis propiamente es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal y se presenta en el 85% de los pacientes con cirrosis. A todos los pacientes con ascitis que nunca se les ha hecho estudios se les debe analizar el líquido ascítico, y al igual que lo vimos en líquido pleural y al igual que lo vimos en líquido pericárdico y al igual que lo vimos en líquido cefalorraquídeo, el líquido ascítico se puede mandar a estudiar tanto en sus componentes celulares como en los componentes bioquímicos para determinar si se trata más o menos cuál es la etiología de este líquido ascítico, utilizando un índice que se llama el gradiente sérico ascítico de albúmina, en el que podemos ver si este gradiente es elevado. Por lo general estamos hablando de un trasudado secundario a hipertensión portal, o sea que el líquido ascítico es bajo en proteínas y el líquido sérico tiene una concentración significativamente mayor. Y en los casos en los que sea menor, debe estudiarse otras causas. Sin embargo, lastimosamente, el 80% de las personas que se presentan con ascitis tienen cirrosis hepática de por medio. Podemos asociar trombosis suprahepática, hepatitis fulminante como a manera de presentación en algunos casos. La insuficiencia cardíaca puede presentar ascitis, sin embargo es bastante infrecuente. La carcinomatosis peritoneal se puede presentar como ascitis, por eso es que todos los líquidos ascíticos que nunca se han estudiado se deben punzar y se deben analizar, porque se debe sospechar también la presencia de malignidad a nivel intraabdominal, y uno puede pedir estudios como citologías o citometrías para cuantificar la presencia de células malignas o células anormales. Hay ascitis de origen pancreático, que se detalla un poco bien en la clase de pancreatitis, ascitis producto de trastornos ováricos, ascitis por afectación del drenaje linfático o acumulación de linfa. En fin, casi todas las causas de derrame pleural pueden dar ascitis. Entonces, en esto ya llevamos ventaja. La cirrosis propiamente, vamos a tener que la hipertensión portal nos va a aumentar la producción de linfa y la fuga linfática al peritoneo, aumentando la acumulación de la misma en el líquido, y nos va a dar ascitis por ese lado. El aumento de la presión de filtración capilar nos va a dar un trasudado de plasma al peritoneo, contribuyendo con la ascitis. La vasodilatación nos va a generar una disminución del volumen circulante efectivo con activación patológica del sistema renina-angiotensina-aldosterona con un hiperaldosteronismo secundario y retención de sodio y agua con ganancia global de volumen y, por supuesto, acumulación de líquido a nivel intraabdominal.
la caída en la síntesis de albúmina también nos va a afectar las fuerzas de Starling por el componente oncótico. Entonces puede haber fuga espontánea de contenido plasmático a la cavidad intraabdominal. Y la afectación y la proliferación de las bacterias con algún grado de patogenicidad a nivel de la flora gastrointestinal van a generar infección de este líquido y dándonos el fenómeno de peritonitis bacteriana primaria o, como se le dice en algunos otros lados, espontánea, aunque la vida no se genera espontáneamente, es un fenómeno de traslocación y colonización de un líquido con altísimos factores asociados que pueden contribuir a la aparición de infección bacteriana, porque obviamente el problema de la síntesis de falla de síntesis también compromete el sistema de las defensas. Básicamente, pues una falla hepática nos compromete prácticamente en todos los otros sistemas de alguna manera u otra. Aquí tenemos, para hacernos un diagrama mental, podemos tener ascitis de origen hepático, que es la que usualmente se asocia con aumento de la presión del drenaje venoso, como hipertensión sinusoidal, con aumento del flujo linfático y de acumulación y fuga de linfa. O podemos tener ascitis de origen intestinal, en el que más bien vamos a tener una pérdida un aumento, perdón, en la presión de perfusión capilar, un aumento en la presión del intersticio y un aumento en la presión oncótica por fuga al intersticio de componentes proteicos, y esto pues va a propiciar que se acumule líquido a nivel intraabdominal de origen mesentérico, siempre en el contexto de ascitis. Sin embargo, no toda la ascitis es de origen hepático, pero vean que una buena parte que sí. Entonces, siempre hay que tener presente. Y pues a veces se presenta de esta manera. La ascitis masiva, que es cuando el acúmulo de líquido acítico es tal que empieza a aumentar la presión intraabdominal, generando compresión de estructuras retroperitoneales e intraabdominales. También el desplazamiento de los diafragmas y generación de sensación de falla ventilatoria. Y esto, pues, cuando compromete la ventilación o está generando una lesión orgánica secundaria, puede ser necesario realizar un procedimiento que se conoce como una paracentesis, que es punzar y drenar el líquido, que puede hacerse con fines diagnósticos o con fines terapéuticos cuando la hipertensión es significativa y hay compromiso clínico. Entonces, lo más correcto sería visualizar con ultrasonido para descartar que no haya presencia de cáncer a nivel del peritoneo y poder punzar con seguridad para analizar las muestras de este líquido, buscando, como hemos visto en otras patologías, concentración de proteínas, concentración y tipo de células presentes y otros estudios que nos permiten diagnosticar causas un poco más dirigidas, como la DHL en el caso de cáncer o tuberculosis, las enzimas pancreáticas muy elevadas en el líquido acítico pueden sugerir una ascitis de origen pancreático, como en una fístula pancreática. Y en la hipertensión portal posinusoidal vamos a tener un líquido con una concentración de proteínas elevada, dado que no es producto de falla de síntesis y además va a tener una escasa celularidad. Este es como el ultrafiltrado por hipertensión venosa a nivel hepático. Entonces, la hipertensión portal en sí misma va a generar edema de la mucosa intestinal que va a favorecer la disrupción de los plexos mesentéricos y favorecer la translocación bacteriana al torrente sanguíneo. La génesis de cortocircuitos portosistémicos, la presión venosa es tal que la sangre se brinca al sistema portal y busca vías colaterales. Esto genera
disminución en la destrucción bacteriana por menos presentación de agentes bacterianos al sistema retículo endotelial y menos destrucción bacteriana por neutrófilos sanguíneos por disfunción de los mismos. Entonces, muchas fuentes bacterianas nos van a dar bacteremia transitoria, que dadas estas condiciones tan propiciadoras, se puede transformar en bacteremia prolongada con colonización del líquido acítico o bactericitis, que en caso de que haya proliferación bacteriana ya pasaría a ser un fenómeno conocido como peritonitis bacteriana espontánea, que requiere tratamiento antibiótico y puede ser un desencadenante de complicaciones de la cirrosis, como falla hepática aguda sobrecrónica o aparición de encefalopatía. Ahora sí, entrando propiamente al tema de la ictericia, qué mejor que Homero Simpson, una persona que odia a su hígado y además tiene la coloración clásica del paciente que padece de ictericia, que es piel amarilla. Entonces, para entender el tema de ictericia, tenemos que recordar que la bilirrubina es un producto de destrucción de la hemoglobina, que en su forma no conjugada viaja libre en el torrente sanguíneo, unida de alguna manera a la albúmina, y que al captarse por los hepatocitos, esta enzima, la glucuroniltransferasa, la conjuga y la convierte en la bilirrubina conjugada o directa, que se puede eliminar en las heces en su forma pura, y su metabolismo subsecuente le da la coloración característica a las heces, o puede ser eliminada mediante la vía del urobilinógeno a través de ya sea un porcentaje por intestino o que se reabsorba y después se secrete en los riñones. Entonces, de hecho, el aumento en la concentración de urobilinógeno nos puede dar una manifestación clínica de la ictericia, que es la coluria, que es orinar tan pardo que parece Coca-Cola, como dicen los antiguos. Entonces, la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido a la acumulación de bilirrubina en los tejidos, sobre todo en los que tienen la mayor cantidad de fibras elásticas, como las conjuntivas de los ojos o el paladar. Y usualmente no se hace clínicamente evidente, o sea, no se ve el paciente amarillo, a menos que tenga una concentración mayor de 2.5 miligramos por decilitro. Entonces aquí vemos un paciente con un claro tinte ictérico, se ve amarillo, y además las escleras de los ojos se ven amarillas. Entonces eso es ictericia como tal. Entonces la hemoglobina, cuando se disocia, el componente de globulina se metaboliza de la vía proteica, y el componente hemo se pasa por la vía de la hemoxidasa y se transforma en monóxido de carbono, hierro ferroso y biliverdina, la cual posteriormente es metabolizada a bilirrubina indirecta, la cual viaja libre en el plasma, a veces unida a la albúmina, lo cual le permite difundir de manera facilitada el hepatocito, donde se conjuga y se vuelve soluble para poder eliminarse por la vía biliar. Entonces, normalmente tenemos una homeostasis en lo que es la vida y reciclaje de los componentes celulares de los eritrocitos. Entonces, cuando un glóbulo rojo es detectado como antiguo, como senescente, como que ya cumplió su vida útil, es secuestrado por elementos del sistema retículo endotelial, se fagocita y se reutilizan sus elementos proteicos, incluyendo el grupo M, que ya dijimos que se metaboliza biliverdina, posteriormente pasa a ser bilirrubina libre o indirecta, que se conjuga, se elimina por la vía biliar y a nivel de intestino. Mucho ojo que las bacterias normales que viven a nivel intestinal juegan un papel importante en el destino final de la bilirrubina directa, porque esta puede ser recirculada por la circulación portal y nuevamente ingresar a torrente hepático, o eliminarse ya sea por la orina o por las heces. Entonces, la ictericia se puede clasificar según la alteración del metabolismo de la bilirrubina, o si es una enfermedad hepática propiamente dicha.
porque no todas las ictericias son de origen hepático. Por ejemplo, la destrucción aumentada de eritrocitos por mero aumento en el sustrato va a generar hiperbilirrubinemia de tipo indirecto por aumento de la fracción libre de bilirrubina en la sangre, junto con otros problemas como anemia y pues causas, y a estudiar la causa de fondo. Pero lo que hay que entender es que pueden ocurrir problemas propios del metabolismo de la bilirrubina. Algunas personas tienen defectos en la conjugación de manera parcial que solo se manifiestan en situaciones de estrés o trastornos congénitos que generan ictericia de tipo muy neonatal o muy temprano en la vida. Y propiamente la enfermedad hepatobiliar de prácticamente todos los tipos que se cronifican o en general una de las manifestaciones tardías de todas las afectaciones hepáticas es la ictericia. Entonces podemos, a manera de simplificar la ictericia, la podemos clasificar como la ictericia prehepática, que es la que ocurre por aumento en la destrucción de los glóbulos rojos de alguna manera, como en una reacción a transfusión sanguínea, drepanocitosis o enfermedades autoinmunes que destruyan los glóbulos rojos. Eso se conoce como ictericia prehepática, o sea, sangre que antes de que llegue al hígado se destruye. La ictericia de tipo hepático está relacionada con hepatitis, como ya mencionamos, con cáncer, con cirrosis, con uso de medicamentos o drogas o con problemas congénitos. Y, por supuesto, que si hay prehepática y hay hepática, hay poshepática, que como su nombre lo dice, como la posrenal o la poscarga, la poshepática es la que está después oponiéndose al drenaje adecuado de la bilirrubina ya conjugada o directa, como tejido de fibrosis, tumores, presencia de piedras a nivel de la vía biliar. Todo esto puede desencadenar ictericia. Entonces, si analizamos cuál tipo de bilirrubina es la que se está acumulando, si es indirecta o si es directa, si es ictericia de tipo prehepático, hepático o poshepático, nos podemos ubicar en el árbol, en la constelación de posibles causas de ictericia. Entonces, aquí tenemos ictericia prehepática, problemas de aumento en la producción de bilirrubina, como destrucción sanguínea aumentada, muchas causas de ictericia intrahepática, desde problemas en la captación de bilirrubina, problemas en la conjugación de la bilirrubina, problemas en la secreción de la bilirrubina y problemas de obstrucción al flujo biliar intrahepático, y esto se conoce como colestasis. Ojo, porque no es lo mismo la colestasis intrahepática que la ictericia obstructiva por, valga la redundancia, obstrucción del drenaje extrahepático de la vía biliar. La colestasis es un fenómeno más intrahepático, en el que básicamente por diferentes mecanismos se va a afectar el drenaje a nivel de canalículos biliares hacia el ductillo biliar. Y entonces a nivel patológico vamos a ver esto, que es la colestasis intrahepática. Todo eso que se ve de color marrón son gránulos de bilirrubina presentes a nivel entre los hepatocitos, o lo que se conoce como colestasis intrahepática. Se cree que la bilirrubina tiene un rol antioxidante importante y que la colestasis hasta cierto punto inclusive podría ser un mecanismo de protección contra el estrés oxidativo. Esto se ha comprobado en modelos animales y es la razón por la que algunas personas con enfermedad grave presentan colestasis por el mero hecho de tener alguna enfermedad aguda que comprometa, que genere una falla energética, como lo es el shock, por ejemplo. Por supuesto que hay medicamentos que pueden alterar la secreción de la bilirrubina, dándonos más colestasis, y la retención de estos componentes biliares nos va a generar el tinte ictérico,
las sales biliares y algunos elementos como neurotransmisores intermedios pueden provocar prurito o picazón, que puede ser bastante grave. La colestasis, por supuesto, que puede progresar a colangitis o infección de la vía biliar. Vamos a tener depósito de colesterol a manera de santomas o depósitos cutáneos de grasa. Y a nivel de lo que es la absorción intestinal, vamos a tener esteatorrea o heces con grasa por mala absorción y además deficiencia de vitaminas liposolubles como vitamina K, que es la que pues necesaria para la síntesis de los factores de coagulación. Entonces vean esta esclera amarilla por completo en un paciente que tiene hepatitis. En lo que corresponde a hipertensión portal, que ya adelanté bastante, entonces voy a sintetizar lo que quede pendiente. Cualquier elevación de más de 6 milímetros de mercurio de la presión en la vena porta es hipertensión portal. Esto nos va a generar un aumento de la presión hidrostática dentro de todo el sistema y la formación de dos sistemas que son el sistema portal, que es un sistema de alta presión, y un sistema de cortocircuito venoso de baja presión, que va a ser las vías colaterales a las cuales se desvíe el torrente sanguíneo producto de hipertensión a nivel de todo este sistema. Entonces, las ramas gástricas, la izquierda, las gástricas cortas, la vena esplénica, las mesentéricas superior e inferior, van a explicar anatómicamente por qué ocurren los fenómenos como aumento del tamaño del vaso con hiperesplenismo, aparición de varices gástricas y varices esofágicas por aumento de la presión venosa a nivel de estas venas, aparición de hemorroides en pacientes con aumento de la presión de las drenaje venoso del recto sigmoides y repermeabilización de la vena umbilical con la aparición de un fenómeno clínico que se conoce como la cabeza de medusa, que es una serie de venas colaterales a nivel umbilical. Entonces, importante tener claro que el sistema portal debe pasar por una intrincada relación entre patocitos, conductillos y canalículos biliares, por un sistema de sinusoides que pues es un sistema de alta complejidad que pretende maximizar el área disponible para todas las diversas reacciones metabólicas que tiene el hígado, que van desde las que son altamente necesarias que medie el oxígeno, que son las que ocurren cercanas a las arteriolas periportales, y las reacciones de baja concentración de oxígeno, que son las que ocurren cerca de la vena central, en lo que son las diferentes zonas de del parénquima de la arquitectura usual del sistema portal. Entonces, ¿qué ocurre? La fibrosis, que ya mencionamos que es el fenómeno terminal de la cirrosis, genera tejido fibroso que obstruye el drenaje sanguíneo. Hay muy poco o cancelación de los sinusoides, con muy poco retorno venoso por la vena cava inferior, lo que genera una congestión portal que va a aumentar la presión en el sistema que ya les mencionaba. Entonces vamos a tener aumento del tamaño del vaso o esplenomegalia, dilatación del sistema venoso gastroesofágico con la aparición de varices, literalmente dilatación tortuosa de los trayectos venosos esofágicos y aumento en la presión de la vena mesentérica inferior con desarrollo de hemorroides. Entonces, todos estos sitios, ovario, pared anterior del abdomen, peritoneo parietal, la circulación esplenorrenal, se van a ver afectados por la hipertensión portal, la cual, así como dijimos que había ictericia prehepática, hepática y poshepática, podemos clasificar de manera similar las causas de hipertensión portal como presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales, siendo tradicionalmente las postsinusoidales obstructivas, como por ejemplo falla cardíaca derecha, pericarditis constrictiva, trombosis de las suprahepáticas
A nivel sinusoidal, usualmente van a ser causas de depósito y daño hepatocelular subagudo. Y a nivel presinusoidal, causas muy de alteración anatómica, fibrosis, cirrosis. Y aquí las vemos, entonces, la hipertensión portal prehepática, por ejemplo, por trombosis de la porta. Y la intrahepática la vamos a dividir en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal. Y además, estos serían las intrahepáticas, y la poshepática, que ya es propiamente por ICC o trombosis del drenaje suprahepático. Entonces, esta hipertensión portal nos va a generar de manera paradójica hipervolemia con retención de sodio de agua, lo que va a incrementar el retorno de flujo por la vena porta, lo que va a perpetuar el sistema de hipertensión portal, y entonces poco a poco se va produciendo el cortocircuito portosistémico de la sangre con colaterales por muchos sitios. Además, como hay una cantidad importante del gasto cardíaco que no está entrando a la circulación hepática, entonces hay un montón de mediadores neurotransmisores intermedios, toxinas, como por ejemplo el amonio, que pueden interrumpir el funcionamiento cortical normal y generar encefalopatía hepática de diferentes grados. La esplenomegalia nos puede generar secuestro de los diferentes grupos celulares del sistema inmune y además predisposición a sangrado por caída en las plaquetas. Aquí vemos la cabeza de medusa, vean la repermeabilización de la vena umbilical y la aparición de estos trayectos tortuosos en la pared abdominal anterior. Vean aquí también cómo se nota algún grado de ascitis, vean que ya el abdomen se ve turgente, se ve con una pared abdominal atrofiada, adelgazada, y además se logran visualizar esta circulación colateral por aumento de la presión venosa intraabdominal. Entonces, a eso se refiere con el cortocircuito portosistémico, siendo una de las manifestaciones más tremendas las varices esofágicas, que es cuando la presión venosa hepática supera los 10 milímetros de mercurio, y que al superar los 12 milímetros de mercurio ya estamos en un alto riesgo de sangrado. Y es que las varices a nivel endoscópico en el esófago se ven así, como una dilatación tortuosa, un abultamiento importante, y pueden, por supuesto, sangrar espontáneamente. Entonces, vean, por ejemplo, este chorro de sangre saliendo de una varice esofágica, y esto es una emergencia. En el paciente conocido cirrótico que presenta hematemesis o vómito con sangre, aparte de los que son alcohólicos y pueden tener desgarro de la mucosa gastroesofágica como el Mallory Weiss, se debe sospechar también la posibilidad de que se haya roto una varice esofágica con la necesidad de hacer una endoscopia de emergencia y una ligadura o escleroterapia con algún agente adhesivo o infiltración con algún agente medicamentoso que genere, que detenga el sangrado y que además, o bueno, fotocoagulación con argón plasma también es una posibilidad. Entonces existen muchas maneras de que de manera endoscópica se puede abordar una varice esofágica cuando está por encima del cardias. Las que están subcardiales son bastante difíciles de tratar y representan un riesgo adicional por la dificultad de detener el sangrado, de abordarlas endoscópicamente y la necesidad de cirugía con no necesariamente buenos resultados. Encefalopatía, ya lo resumí bastante, básicamente es por acumulación de sustancias en las que, por ejemplo, se ha asociado el amonio. Sin embargo, no necesariamente todos los pacientes con encefalopatía hepática tienen hiperamonemia en el torrente sanguíneo al momento del diagnóstico. Entonces parece que no es el único marcador, que pueden haber otras vías como neurotransmisores falsos que median en la aparición de esta manifestación neuropsiquiátrica, que puede ir desde bradisiquia o pensamiento lento, irritabilidad o problemas de atención, con alteración de la coordinación motora y el trémor de intención, o simple y sencillamente caminar o actuar torpe. La encefalopatía grado 2, esto es de una clasificación que se llama Westhaven,
ya cursa con somnolencia y trastornos de la vía piramidal como asterixis, ataxia, disarte. El grado 3 ya es un paciente que usualmente está más allá que acá, como decimos, con estupor, con desconexión del entorno, ya un poco menos agresivo y un poco más lentificado. Y el grado 4, que ya es el coma hepático, en el que aparece los datos de compromiso de neurona motora superior como hiperreflexia o signo de Babinski. Entonces, vean qué terrible todas las manifestaciones que puede tener clínicamente la pérdida de ese gran amigo, ¿verdad? Que es el hígado. Entonces, por eso no se dejen, como cuña, antes de continuar, no se dejen estafar con medicamentos para desintoxicar el hígado. El hígado es un reactor que prácticamente metaboliza todo lo que uno le eche. Entonces, definitivamente el hígado no necesita de nuestra ayuda para hacer su trabajo, en el sentido de no necesita suplementos de Herbalife, pero sí puede requerir que no consumamos crónicamente alcohol, que disminuyamos nuestra ingesta de colesterol, o que evite pues vacunación para prevenir contraer un virus hepatotrofo, en fin, hay muchas opciones. Globalmente, el factor desencadenante, sea cual sea, va a generar apoptosis de células hepáticas con necrosis hepática masiva. Esto es en el caso de la hepatitis aguda grave o hepatitis fulminante. Entonces, estos son los pacientes que les da una hepatitis, por ejemplo, en los que tienen intento de autoeliminación con acetaminofén, que a las 48 horas se pueden presentar como necrosis hepatocelular masiva severa. En estos pacientes vamos a ver alteración en la coagulación, alteración en el sistema inmune, encefalopatía de aparición muy aguda, disfunción renal por diferentes mecanismos, vasoconstricción renal con una vasodilatación esplácnica, que como dicen los que saben, el síndrome hepatorrenal es como tratar de acelerar un carro con el freno de mano y el acelerador a la vez, porque le estamos mandando mecanismos inconexos al riñón al respecto de nuestro estado de volemia, y pues se presenta como acortamiento en la producción de orina y empeoramiento de la función renal. Podemos tener inestabilidad hemodinámica y la afectación a nivel del sistema nervioso central puede ser tal que puede ser necesario medir la presión intracraneal por aumento de el componente parénquima de edema cerebral, que puede inclusive terminar en herniación. Entonces, qué impresionante que una afectación a nivel hepático nos pueda producir un síndrome de herniación a nivel intracraneal, pero puede suceder. Ya en las que se van cronificando, vamos a ver las neus o telangiectasias en telaraña, picazón y estigmas de rascado, varices esofágicas, el aumento del tamaño del hígado con la aparición de nódulos, líquido en el peritoneo o ascitis, diferentes tipos de dilatación de los trayectos venosos como varices o hemorroides. Por trastornos a nivel hormonal vamos a tener atrofia testicular y ginecomastia. Puede haber edema pulmonar, predisposición a infecciones, el tono amarillo de la piel, la encefalopatía, en fin, prácticamente todos los sistemas, retención de volumen, sangrado fácil, todos los sistemas se van a ver afectados por la progresión de la enfermedad hepática. Aquí está, perdón, lo que les mencionaba, el síndrome hepatorenal producto de una vasoconstricción renal mediada por una hipovolemia relativa, pero en el contexto de una caída del gasto cardíaco. Entonces, básicamente es una alteración muy funcional a nivel de los riñones. De hecho, si uno saca los riñones de una persona con síndrome hepatorenal y se los pone a una persona con el hígado sano, como manera de trasplante, esos riñones funcionan. Entonces, como para tener claro que la génesis del síndrome hepatorenal no es tanto por afectación del riñón per se, sino por todos los mediadores
inflamatorios de vasodilatación y vasoconstricción, la caída en la perfusión, de la presión de perfusión renal, en fin, una constelación de problemas. La ascitis y el aumento de la presión intraabdominal puede disminuir la perfusión renal también. Y característicamente la enfermedad hepática cursa con caída en la concentración de sodio, pero con aumento total del volumen corporal. Otras manifestaciones de falla hepática, hipoglicemia por la síntesis, caída en la síntesis de glucosa, entonces estos pacientes hacen hipoglicemias severas, caída en la concentración de albúmina, sangrado fácil, trastornos en la absorción de la grasa que ya mencionamos. Aquí no veo nada que no se haya cubierto. Otra imagen que simplifica todos los estigmas de la enfermedad hepática crónica y su fisiopatología. Sin embargo, ya todo ha sido cubierto el día de hoy. La adjunté porque me pareció una imagen muy bonita y quiero que la revisen con detenimiento. Y importante aquí, entender que todos estos síntomas y manifestaciones clínicas derivan de la inflamación hepática, la necrosis y la disfunción en la función de síntesis hormonal, de síntesis de elementos necesarios para el metabolismo normal, de carbohidratos, de proteínas, de cortocircuito, el aumento del cortocircuito portosistémico y además el componente de fibrosis y cicatrización, que es el que nos va a dar todos los fenómenos vasculares secundarios a la hipertensión portal. Entonces, toda esta secuencia de daño explica cada una de las manifestaciones que hemos mencionado el día de hoy. Ahí nuevamente les dejo otra lista que pues ya fue cubierta, pero me gustaría que revisen con detenimiento para que asocien cada manifestación clínica con una explicación fisiopatológica y así el ejercicio de recordar la enfermedad no sea memorístico, sino de razonamiento. Y para finalizar, aunque no es la clasificación más reciente ni la que más se recomienda, muchas personas todavía utilizan la clasificación del Child-Pugh para estratificar la severidad del paciente cirrótico. Y vean que esta clasificación es bonita porque contempla prácticamente diferentes puntos de la fisiopatología de la cirrosis. Por ejemplo, si el paciente tiene una ascitis, que ya habla de hipoalbuminemia o de hipertensión portal, si tiene o no algún grado de encefalopatía, que ya habla de acumulación de sustancias tóxicas y de alto nivel de cortocircuito, el nivel de ictericia, como para medir la capacidad de conjugación, excreción y captación del hígado de lo que sería la bilirrubina. El factor 7 de la coagulación tiene una vida media de menos de 12 horas, entonces es el primero que se afecta. Entonces, una de las maneras con mayor sensibilidad de detectar la afectación hepática es el tiempo de protrombina y la caída en la concentración de albúmina también habla de avance en lo que sería la cirrosis. Y eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Vamos a detener la grabación.